Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de la Escritura. Yo soy Bárbara Román. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorea a nuestros amados pastores y hermanos Keren y Rafi Riquelme. Saludos, mi nombre es Joana Franco. Nuestros horarios de culto son el miércoles a las 7 de la noche, el culto de oración, los viernes a las 7:30, los cultos de los jóvenes y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Le invitamos a gozarse con nosotros. Ahora, hermanos, le invito a que oremos antes de comenzar esta clase de hoy. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que cada hermano que está viéndonos, Señor, a través del medio que sea, tú permitas que reciba tu palabra y que pueda internalizarla, Señor, y que pueda ser transformado, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por esta oportunidad en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bien, qué bien. Hermanos, pues continuamos con la serie Tu identidad en Cristo. Vamos a estar repasando lo que aprendimos en la clase pasada para que ustedes puedan, ¿verdad?, tener una idea, para los que se conectaron nuevos, puedan entender y seguirnos en esta fabulosa serie. Vamos a comenzar y a dar ese pequeño brief. En la semana pasada, cuando estuvimos hablando de nuestra identidad, era como nosotros nos proyectábamos y proyectamos la imagen de Cristo en nosotros. Dejar de ser el yo. Y en este día yo quería como que enfatizar más en por qué se nos hace tan difícil este yo. Vamos a repasar inmediatamente para que ustedes puedan caer y engranar para los nuevos que se están conectando. Uno de los criterios que estuvimos hablando la semana pasada es cuando el mundo nos ve. ¿Puede decir que somos idénticos a Jesús? ¿Puede decir esa persona conoce a Jesús? El mundo no busca cristianos perfectos, hermanos. Dios reacciona a tu humildad, Dios reacciona a tu imperfección, pero el mundo no. El mundo quiere como que excelencia, el mundo quiere ver que nosotros seamos como que demasiado rectos, pero Dios mira nuestro corazón y Dios sabe las dificultades que a veces tenemos en nuestro caminar. Otro de los criterios es que seamos diferentes. Seamos diferentes, Beba. A veces es bien difícil ser diferente entre tanto igual, entre tantas personas, quizás hacer la diferencia, empezar diferente, en decir, mira, no, eso no lo voy a hacer, prefiero quedarme aquí, tener un lenguaje diferente. Mis amores, si Jesús caminó en humildad, en perdón y obediencia, nuestra identidad se valida cuando nuestras pisadas coinciden con las suyas. Cuando el mundo nos ve y nos conoce, somos verdaderamente cristianos. ¿Sabes? Cuando yo salgo, Bárbara, ¿qué la gente puede decir de ti? Y no es que me interese quizás la opinión, porque no estoy basándome en eso. Es que yo no quiero que el Señor se desagrade de mí. Aleluya. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Nuestra identidad se confirma por lo que nosotros producimos naturalmente. ¿Somos verdaderamente cristianos en nuestra vida privada? Ajá. ¿Sabe? Cuando regañamos a nuestros hijos, cuando hablamos a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestros hermanos. Y humanamente uno tiene que ir formando el cambio. Porque hay situaciones que te desesperan, hay situaciones que te sobresaltan y tú, wow, Señor, pero lo importante es ir al arrepentimiento inmediatamente. Tener el discernimiento de que cuando dijiste o hiciste o dejaste de proyectar a Cristo, que te des cuenta. Cuando el mundo nos ve, puedes reconocer que somos hijos de Dios. Mira las preguntas, el repaso, mira las preguntas de diferentes maneras, pero el fin es el mismo. Si tuviéramos amor los unos con los otros, ese amor ágape que habla el Padre, un amor sacrificial, un amor
que vienes delante del trono, porque cuando amamos con ese amor, con ese amor grande de nuestro Jesucristo, a veces tú dices, wow, tú perdonas, tú entiendes, tú comprendes, eres paciente, pero eso lo hace el Señor. Aleluya. Eso lo hace meramente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para nosotros es bien importante que usted se haya conectado en esta serie y vamos entonces a ir al grano, pero sí, hermano, y si se perdieron la clase de la cual estamos hablando ahora así mismo, mismo es. vayan nuevamente, pueden ir a YouTube, pueden ir a Facebook y busquen la clase anterior para que se puedan poner al día. Así mismo es. Estos mensajes son unos mensajes para que aprendamos, para que el Señor vaya obrando en nosotros y que vayamos transformándonos en el propósito que Él quiere cumplir. Así que, hermano, también queremos agradecerles a toditos los que se han estado conectando cada jueves, también por todos los comentarios tan lindos que nos están dejando. Y recuerden que también se pueden conectar, pues como les mencioné, por Facebook, por YouTube. En YouTube es @iglesiamejes y en el chat de la Iglesia Mejes también por WhatsApp. Amén, amén. Pues vamos a continuar hablando en la segunda parte, tu identidad en Cristo. Les pregunto, ¿por qué cuando venimos a Cristo y somos transformados, se nos hace tan difícil romper nuestro yo? Ah, beba. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Si aceptaste a Jesús como tu único Salvador, ya Dios te limpió, ¿por qué no nuestra persona, nuestra humanidad se nos hace tan difícil? Eso es así, hermano. Algunos fundamentos bíblicos de los cuales pueden enseñarnos a nosotros respecto a lo que Bárbara está hablando, es que nuestro yo lo hemos llevado cautivo a la cruz de Jesucristo una vez nos convertimos, Amén. una vez le entregamos al Señor nuestras vidas, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Es verdad que en el proceso de cuando nos convertimos comenzamos a tener una transformación a través del Espíritu Santo, la cual nos va a ayudar a nosotros a mejorar, a ser mejores, no solamente cristianos, sino también seres humanos. Y hay veces que el ego o el yo se quiere interponer en lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. Y ahí es el punto. Tenemos que dejar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, obre en nosotros. El morir al yo y someter la mente a Cristo y vivir en humildad no es algo fácil, hermano. No. Y más en esta sociedad de hoy en día y como está el mundo. Pero no es imposible. El Señor y su Espíritu Santo nos puede ayudar. Está en nosotros permitirle a Él obrar en nosotros y nosotros hacer lo correcto aún cuando el mundo haría lo contrario. Eso es así. Y es cuestión de que nosotros pongamos de nuestra parte. El Evangelio enseña que el creyente debe crucificar su naturaleza humana. Y la palabra ego, que aunque no aparece literalmente en la Biblia, el concepto se relaciona con el orgullo y el yo terrenal. La autosuficiencia humana que debemos rendirle a Dios sobre todas las cosas. Si ustedes ven en Gálatas, que para eso vamos a buscarlo aquí en la versión digital, es Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo muestra que el yo, el viejo hombre, debe morir. Cristo es quien debe gobernar nuestra vida. ¿Verdad, Bárbara? Amén, amén. Es negarse a sí mismo. Ustedes saben lo que significa negarse a sí mismo. Cuando tu humanidad quiere hacer algo y tú reconoces y entiendes que eso no es del agrado del Señor. Jesús enseñó que seguirlo implica rendir el ego. En la palabra del Señor, en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando dice la palabra del Señor, niéguese a sí mismo, cada persona en su corazón, en su intimidad con el Señor, Dios le va a revelar aquellas características
que tiene que mejorar y que tiene que someterlo delante del Señor. Negarse a sí mismo significa no dejar que el corazón engañoso, el orgullo o la voluntad propia gobierne nuestras vidas, Beba. Así mismo, Bárbara. Y definitivamente necesitamos como cristianos, como seres humanos, llevar los pensamientos cautivos a Cristo Jesús. El yo muchas veces se manifiesta en pensamientos de orgullo o autosuficiencia. Amén. Y busquemos en 2 Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos que el principio de someter la mente, el orgullo y las actitudes al señorío de Jesucristo. Así que, hermanos, no teman, manifiesten o permitan que el Espíritu Santo se manifieste en ustedes. Amén. Amén. Y lo más importante es saber que a Dios no le agrada las personas soberbias. Dios resiste al soberbio. Y eso dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y realmente esa palabra a mí me toca. Por eso el cristiano está llamado a vivir en humildad, en dependencia del Señor, para que el mismo Espíritu Santo tome control de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, que muchas veces ofendemos y con soberbia le hablamos a nuestros hermanos. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos da el don de discernimiento para que nosotros nos demos cuenta y, espérate, mira cómo yo contesté, o mira lo que yo dije, o cómo me exalté. Sí, el Espíritu Santo redarguye. Y te identifica y te dirige. Y también lo podemos ver en Pedro 5:5, que dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. En el versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y bien importante, no estamos hablando de que no tengas tu carácter. No estamos hablando de que tú no puedas tener tus límites. Es bien importante que nosotros pongamos nuestros límites. Pero ¿qué hay de malo decir las cosas con amor? Exacto, Bárbara. En esta sociedad en la que vivimos hoy en día, especialmente en Puerto Rico, pues lo tengo que decir y es algo doloroso, nos encontramos muchas veces en sitios donde vamos a buscar algún servicio y se nos trata con rudeza. Y nosotros que somos cristianos podemos quizás entender que esa persona está teniendo una dificultad en su vida y que lo manifiesta de esa manera y se ponen agresivos, pero no todo el mundo lo entiende. No. Hay personas que van heridos a buscar alguna ayuda y para colmo son heridos nuevamente y ese tipo de personas no lo va a comprender. Por eso es que tenemos que trabajar para que Cristo siga trabajando en nosotros y que podamos entender estas cosas, hermanos. En Juan 3, del 30 al 31, vamos a ver la versión digital aquí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. También en Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ven, hermano, tenemos que verdaderamente permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros, porque nadie va a querer que ser quebrantado por la misma soberbia que uno pueda estar cargando. Así que hay que someternos y sobre todo a Jesucristo. ¿Qué podemos decir cuando uno es soberbio? Cuando alguien intenta hablarnos, la actitud, la arrogancia. Un ejemplo. Beba, vente, vámonos, tranquilízate. Que yo te esté diciendo, Beba, vente, tranquilízate, no te enojes.
Yo me enojo si quiero. Y no te metas en eso. Esa altivez, esa soberbia de que yo, pero Joana, beba, que como le decimos de cariño, cálmate, mira que las actitudes que estás tomando pueden traer consecuencias. Sí. ¿Ve? Y entonces hacemos gestos que no son verbales, ¿verdad? Físico. Gestos físicos que a veces dicen más. Que las mismas palabras. Lenguaje corporal le llamamos. Y yo, bendito, pero uno intenta, ¿verdad? Pero oremos, hermano, oremos. Lo más importante, hermano, es que tú sepas Amén. quiénes somos. Amén, amén. ¿Quiénes somos? En el estudio, cuando yo lo estaba realizando, estaba leyendo la lectura de David Berner, que dice en su libro, el don de ser tú mismo, dice así, y lo quiero, ¿verdad? Leer. El don de ser tú mismo explica que el crecimiento espiritual requiere aprender a conocer, a aceptarse uno mismo. Hermano, porque si tú no te aceptas y tú no comprendes quién tú eres, entonces ¿cómo tú vas a permitir que el Espíritu Santo mejore esas cualidades y esos puntos que necesitas mejorar delante de Dios? Por eso hay que reconocerse. Señala que el verdadero autoconocimiento está profundamente conectado con el conocimiento de Dios y que la transformación personal comienza cuando aceptamos honestamente quiénes somos delante de Dios. Y aunque Werner lo explica desde el punto psicológico, espiritual, el principio también aparece en la Biblia, hermano. Vamos a buscarlo. En Salmo, capítulo 139, versículo 23, dice así: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Qué palabra tan hermosa. Y cuando tú le dices al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pero le estás diciendo, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Él sabe lo que piensa. Él sabe cuando hablas con el hermano y le dices sí, pero por dentro está peleando contigo mismo. Sí. Entonces ahí viene Dios y te prueba tus pensamientos. Sí. También en la palabra lo dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice así: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, en vosotros, a menos que estéis reprobados? Qué fuerte es. Yo no quiero que el Señor me repruebe. No queremos. Y para eso, pues, tenemos que examinarnos. La palabra dice examinarnos. La literatura psicológica dice analicemos. Nos analicemos a nosotros mismos. Buscamos lo más profundo. Y sé que hay muchas situaciones, hay muchas cosas de la niñez, hay muchos traumas, hay muchas vivencias, pero hay que entregárselas al Señor. Amén, amén. La Escritura nos muestra, hermano, que el crecimiento espiritual incluye examinar el corazón, reconocer quiénes somos delante de Dios. Pero cuidado porque es bien peligroso de buscar la aprobación de las personas. Es que la Biblia los advierte, así que debemos vivir para agradar a otros en vez de agradar a Dios. ¿Debemos vivir para agradar a otros o debemos vivir para agradar a Dios? Tanto. Eso es muy importante que lo sepamos, porque agradar al mundo no te trae la salvación, no te trae transformación. Ni paz. Exactamente. Y si agradamos al Señor, eso nos va a traer la paz y nos va a traer lo necesario para eventualmente, hermanos, ser salvos. Porque estamos buscando, pues, tener esa recompensa al final del camino. Y para poder llegar a esa recompensa, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. En Gálatas 1:10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nuestra identidad se basa en la aprobación humana,
el corazón puede entrar en una dependencia constante del reconocimiento externo, como por ejemplo los medios sociales hoy en día, que si tú estás pendiente a cuántos likes te dan o cuántos likes no te dan, y hoy hasta la gente se deprime, nada más que por un dichoso like. Mira, eso no te define. Al fin y al cabo, un like no te define. Es lindo, está chévere, pero eso no te define si te lo dan o no te lo dan. No todo el mundo está pendiente a las cosas que uno publica. Tengan paz y vivamos más pendientes de lo que Cristo piensa de nosotros que de lo que los demás puedan pensar. Así mismo es. Y si les gusta o no les gusta lo que nosotros compartimos, eso no nos debe de importar. Lo que nos debe importar es lo que nosotros compartimos y que Cristo nos está viendo y que sea algo para dejar huellas en la humanidad. Dar testimonio. Exacto, hermano. Y en Filipenses 2, perdón. No te preocupes. En Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hermano, este versículo describe precisamente un patrón de donde el reconocimiento humano se vuelve una necesidad del corazón. Así mismo es. Que también, como ibas a leer Filipenses, continúalo, léelo. Sí, porque Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, amén. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es que explica, ahí la Biblia es clara, que no veamos las personas por encima del hombro, en pocas palabras. La Biblia llama a abandonar la vanagloria, el ego, la necesidad de la exaltación del reconocimiento, el creerse por encima. Mira, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando, estamos en una conversación y yo le digo, oye, Beba, mi hijo está estudiando en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué tú me vas a decir? El mío no. El mío está estudiando en Harvard, ¿no? Oye, Beba, a mi hija le gusta las películas de vida real, ¿verdad? De historias de vida real. Y tú me vas a decir, no, la mía a mi hija no le gusta. ¿Ustedes no han visto ese tipo de conversación? Sí, los he visto. Y que no pueden. En verdad que me quedo como que, nah. Porque es una competencia innecesaria de quién es mejor y de quién hace. Mira, a veces las cosas, a veces nosotros decimos las cosas porque estamos contentos, porque queremos bendecir a otra persona y estamos agradecidos. Tú sabes, ay, mi hija está estudiando, la aceptaron en la Universidad de Puerto Rico y se supone que tú me digas. Que me gozo, qué bueno, aleluya. Amén. Te dicen, yo también la estoy gozando, porque el mío también. Entonces se supone que hablemos de una manera gozosa. Sí. No buscando la vanagloria o la superioridad de una, ¿verdad? O del otro. Sí, alegrarse del bien de los demás. Amén. Porque verdaderamente es ¿qué te beneficia no alegrarte del bien del otro y sentir celos por algo que lo que deberías estar alegrándote por esa persona y por su hijo? Puse un ejemplo sencillo, pero yo sé que ustedes han tenido y han estado en situaciones donde se han sentido incómodos y donde quizás no pueden expresar las bendiciones que Dios le da, ¿ves? Porque quizás no son bien recibidas, pero mira, guardad silencio. Amén. Te quedas tranquilo porque Dios conoce tu corazón. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Porque hay que sanar nuestras raíces, hermano. Hay que sanar de dónde nosotros venimos. Muchas veces nuestras relaciones del presente es porque tenemos heridas del pasado y no nos damos cuenta. Las heridas de la niñez y del corazón. La Biblia reconoce que el corazón puede ser afectado por experiencias bien dolorosas. Hermano, hay veces que hay personas, como decía ahorita la hermana Beba, hay personas que han pasado una historia y unos traumas que tú te quedas, miren, y esos traumas muchas veces no han sido sanados. Y aún aceptando al Señor como su Salvador, todavía no han entregado esas dolencias a la cruz, a la sangre que nos sanó, que nos libertó, que rompió todas nuestras cadenas. Todavía a veces estamos exclamando, es que cuando yo era niña, es que me hicieron. Está bien, porque eso hay que sanarlo.
Sí. Y hay que buscar ayuda y recomiendo que puedan buscar terapia, ayuda, pero lo más importante es entregarle ese dolor y esas raíces al Señor. Las cargas. La palabra dice en Proverbios, en capítulo 13, versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Lo que tú no confiesas ahora es como una bolita de nieve. Así mismo. Que va agrandando y agrandando y agrandando y de momento tú te das cuenta que esto era tan sencillo. Por eso hay muchas personas tan angustiadas o a veces tú hablas con las personas y se encuentran un poquito malhumoradas o de momento tú vienes bien contento y alguien te viene y te sale con una, ¿verdad? Sí, uno y como tú que, dices, pero ¿qué yo Dios hice? mío. Y después entonces tú te vas para tu casa con tu mente rumiando, pero ¿qué yo hice? Yo me porté mal, le dije algo que no era. Pero uno termina orando por las personas porque también uno también debe de reconocer, ¿verdad?, los límites. Y cuando tú ves a alguien que se sienta pues triste o cuando necesita su espacio, también debemos de reconocer eso y recetar eso. Y orar por ellos, porque muchas veces pues nos encontramos con gente en el camino que hay que tener misericordia. Así mismo. Hay que tenerla definitivamente. Y respetar su dolor. Sí. Y su proceso. Eso hay que respetarlo. Eso es así. El punto número 2 de experiencias del rechazo o abandono pueden dejar heridas internas y que influyen en cómo la persona busca esa aceptación, Marvy. Y en el Salmos 34:18, vamos a buscar la versión aquí digital, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Dios reconoce el corazón herido y ofrece restauración. Amén. Sí, aleluya, Barbie. Dios reconoce, Dios sabe cómo está tu corazón. Y lo que Dios quiere es transformarlo y sanarlo. Amén, amén. Eso es lo que el Señor quiere. La formación desde la niñez, las experiencias tempranas, tienen un impacto en el carácter. Tienen un impacto en el carácter. Te voy a dar un ejemplo. Yo compartí hace poco, yo estaba hablando con nuestra hermana Yacel, ahorita mismo estaba hablando con ella. Le compartí un video donde a veces nosotros somos rápidos y queremos, ¿verdad? Vamos a trabajar y sabemos trabajar bajo presión y sabemos resolver situaciones, tomar decisiones, pero hay a veces que hay personas que no son así. Y yo estaba hablando de eso mismo con ella, pero ¿de dónde viene esa rapidez? ¿De dónde viene? A veces y no a veces, yo te hablo de mi experiencia. Cuando yo era pequeña, en mi casa las cosas había que hacerlas rápido. Tú no podías perder tiempo. No. Entonces yo sentía que yo estaba todo el tiempo en una competencia. Comer rápido, bañarte, tenía que hacer esto, tenía que estudiar. Y yo me acostumbré a estar en un modo automático. Tengo esto, me falta esto, me levanto a tal hora, voy, busco y resuelvo. Entonces, cuando una persona no reacciona como yo, pero ¿por qué no puedes resolver? Uno se cree que todo el mundo es como Ajá, uno, pero ¿qué pasa? que todo el mundo tiene que ser sí, como pero uno. pero ¿qué pasa? Si eso es tan fácil, tú sabes, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no puedes? Mira, si eso tú vas allí y lo compras rápido, inmediatamente. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces, ese comportamiento de rapidez es porque te exigieron. Es porque cuando eras pequeño te exigieron tanto que tú aprendiste a trabajar en un modo ahí, activo. Pero entonces cuando ves una persona de paz, yo me acuerdo que pues mis papás eran divorciados y yo me acuerdo que cuando yo me crié con mi abuela y todo el tiempo era activo, pero cuando yo iba los fines de semana con mi papá era una paz. Vente, vamos para la playa. Nena, no, tranquila. Y yo así como media, pero papi, ¿para qué vamos para la playa? Pero ya llegamos, pero no llegamos. Tranquilos, disfruta. Mira qué linda la ola. Y él prácticamente trabajaba con esta ansiedad, se puede decir, que Dios reprenda, o esa rapidez, o esa indisciplina, vamos a verla así. Y él trabajaba con ese amor y con esa paz. Y yo creo que en este mundo hay que tener un balance. Eso es así. Hay que tener un balance porque en el balance ahí está el Espíritu Santo. Y eso se muestra en la palabra en Proverbios capítulo 22 y el versículo 6. Si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto muestra que las dinámicas de crianzas
pueden marcar patrones emocionales y conductuales en nosotros mismos. Así mismo. Así como nosotros es nuestra personalidad, así como nosotros nos desarrollamos, o inclusive cuando los papás, yo no sé si ustedes ven yo he tenido muchos casos, ¿verdad? En consejería, cuando los papás son veteranos o cuando los papás son policías, que son figuras de autoridad, de dirección y de orden, y Dios bendiga a todos los policías, a todos los militares, a todos estos, porque pues, se necesitan, pero cuando vamos dirigiéndonos en ese camino, a veces nos tememos, a veces el niño teme porque ellos están hablando en modo automático y ellos van del trabajo y van a la casa y continúan con la misma manera fuerte, confrontativa, sí, de hablar. Sí. Y entonces ahí tú ves un niño temeroso, como han llegado a mi oficina. Ahí ves un niño con miedo, que no se atreve a hablar. Y no podemos cortarle las alas a nuestros hijos. Sí. Y no podemos hacer que su identidad sea la mía. Hay que dejar que la identidad de nuestros niños vuele, que ellos se vayan desarrollando. Y yo como madre, yo tengo mis hijos adultos y yo cometí errores porque a veces yo quería que hicieran lo que uno pensaba, pero era por protección, por protegerlo. Pero no podemos. Ahí el Señor, enseguida el Señor me daba como que ese flashback es mío y yo hago con él como quiero y de mí depende y yo lo protejo. Aleluya. Y tú tienes que dejar que yo obre en él y tienes que calmarte y eran tantas cosas, sí, tantas cosas. Es que como madre una quiere lo mejor para los hijos y a veces mete la pata. Pero lo traigo como de ejemplo, ¿verdad? Todavía tú tienes nenes, ¿verdad? Que están en ese proceso de crecimiento. Sí. Como quiera mis bebés son bebés. Eso no cambia. Tú sabes. Otro de los puntos que queremos tocar es el temor al rechazo. El miedo a no ser aceptado puede llevar a depender de la aprobación. Y en esto pues yo quiero dar un ejemplo personal mío y es que yo también como Barbie pues viví en un hogar que no tenía a mi papá conmigo. Y yo lo perdí, como decir, a los 2 años. Él se divorció de mi mamá, él se divorció de nosotros también. Y en mí eso me hizo mucho daño, porque yo no entendía el rechazo y el por qué él no estaba ahí. O sea, yo lo recibía como un rechazo. Ya yo soy adulta, ya gracias al Señor yo sané y mejoré. Y en mi matrimonio Dios me ha podido dar la oportunidad a mí de yo ver lo que es una figura paterna amorosa, dedicada, detallista, y yo me lo disfruto y yo me lo gozo porque yo no tuve esa experiencia, pero le doy tantas gracias al Señor que mis hijos sí han tenido esa experiencia, hermano. Y por eso lo pongo de ejemplo, porque el miedo a no ser aceptado es algo que afecta a cualquier ser humano. Me afectó en su momento a mí, pero le doy gracias al Señor porque Él ya a mí me ha hecho libre y ha utilizado a mi esposo como un vaso para yo sanar. Y eso ha sido una experiencia bien linda en mi caso. Y les quiero llevar a Proverbios 29-25, hermanos, donde dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Buscar constantemente aprobación puede convertirse en un lazo emocional o espiritual. Y, hermanos, la solución bíblica es tener la identidad en Cristo. Necesitamos tener la identidad basada en lo que es Jesucristo. La Biblia también nos enseña que la sanidad viene cuando nuestra identidad deja de depender de las opiniones humanas. Y en Colosenses 3:3, vamos a buscarlo aquí, dice, ¿por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Amén, amén. Es bien importante saber quién eres tú. Es bien importante saber quién soy yo. Porque cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, eso nos da identidad. Porque sí sé quién soy, porque sí sé a dónde voy, porque yo sí sé con quién estoy. Y es lo que tenemos que saber. Yo tuve mis inseguridades y a veces la opinión de las demás personas me importaban, porque yo no había conocido esa parte del Señor cuando Él te dice lo especial. Y como yo decía en la clase anterior, eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio.
Qué hermoso, Señor. Y una de las cosas más importantes es que debemos permanecer y creer en las cosas que Dios hace por nosotros, que confiemos plenamente en Él, que nuestras inquietudes estén basadas en que Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control, Él nos guía, Él nos protege, Él nos ama. Y en esta noche quiero llevarlos a la reflexión en que se examinen, nos examinemos. Amén. Y sepamos, ¿verdad? Qué cosas podríamos estar haciendo que nos están llenando que nos estemos llenando de ego, que estemos andando en soberbia, que estemos andando en unas actitudes que no son del agrado del Señor. Pero esa examinación, ¿verdad? Y ese análisis es diario, en nuestra oración, en nuestro caminar. Y como decía nuestra amada pastora, Keren, seamos la sal. Amén, amén. Cuando hablemos, cuando nos expresemos. Yo trato, Dios sabe que yo trato porque como según nos gusta que nos traten, así a mí me gusta. Amén, amén. Si a mí me gusta que me traten con amor, yo quiero tratar con amor. Y el día que humanamente no pueda tratar con amor, mira, si te tengo que pedir disculpas, mira, discúlpame, he estado en un momento un poco ansiosa, o he estado un poco desesperada, o he pasado un mal día, discúlpame. Seamos humildes en el momento de aceptar. Y eso es una de las cosas más importantes. Aleluya, sí. Amén, amén. Amén. Y podemos estar tranquilos y conscientes de que nuestra dignidad está ligada a Dios, del amor de Dios, descubriendo nuestro llamado, sabiendo para qué fuimos llamados. Eso valga la redundancia, ¿verdad? Estar consciente para lo que fuimos llamados. Sí. Y es representar a Cristo, ser embajadores. Y si representamos a Cristo, pues tenemos que tener la identidad de Cristo. Así mismo, hermano. Amén. Hermano, y pues con esto llegamos al final de nuestra serie de hoy. Queríamos pues poderle dar este mensaje y esperamos que le haya sido de bendición. Que pues no nos dejen de ver todos los jueves. Estamos aquí dándole un mensaje con mucho amor, reconociendo que Jesucristo es el que está haciendo la obra. Amén. No tan solo en nosotras, pero también en ustedes. Así que continuaremos con la segunda parte de la serie. La tercera parte. ¿Es la tercera? Sí. La tercera. La tercera de tu identidad en Cristo, y la cual vamos a hablar de otros temas. No, exacto. De otros temas que sorpresa. Vamos a ver, no se lo pueden perder. Así que nada, los invitamos y no se olviden conectarse con nosotros todos los jueves a las 7:30 en vivo a través del Facebook Live. Amén, amén. Y acuérdate que si te perdiste alguna parte o lo quieres compartir, lo puedes hacer confiadamente. Estamos en las diferentes plataformas, en Facebook, WhatsApp y YouTube. ¿Verdad, Barbie? Amén. Así que sigan conectados a través de la Escritura. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.